Bueno, aquí estamos una vez más y con un video que me parece muy interesante. Es una secuela del video anterior en el que estaba hablando de la visita de Javier Milei con el empresario Elon Musk. Pero en esta oportunidad de Milei de visitar a Estados Unidos, también tuvo otra reunión muy interesante con Ben Shapiro del Daily Wire. Ahora, ¿por qué es tan relevante esto? Bueno, en primer lugar, porque Ben Shapiro es una voz muy fuerte, es un hombre con mucha influencia en lo que es la comunidad conservadora de Estados Unidos y también está haciendo mucho ruido fuera de Estados Unidos. Es uno de los hombres más influyentes en ese grupo y es muy polémico. Y también muchas personas de izquierda o con pensamientos no tan conservadores lo están siguiendo, lo ven. El que Milei se reúna con Ben Shapiro a esta charla introduce al presidente Milei a otro grupo de personas que también es importante que conozcan lo que el presidente Milei está haciendo en Argentina. Javier Milei es una voz, Javier Milei es solamente un elemento más que está empujando, pero es importante que abracemos las ideas de la libertad, porque escucha esto, sin libertad no tenemos nada. Hay mucha gente que con tal de escuchar la frase de nos van a dar, nos van a ayudar, lo que hacen es entregan voluntariamente su libertad. Se vuelven entonces esclavos de un sistema que les promete que les va a resolver sus problemas, porque es más cómodo vivir en un gobierno que te dice, yo le voy a quitar al que tiene más para darte a ti que tienes menos. No va a permitir que la injusticia llegue a tu vida, etcétera. Es más fácil vivir en un mundo así que en un mundo donde te dicen, hazte responsable de tus propios resultados, sé libre de tomar cualquier decisión. Entonces, sin libertad no vale la pena vivir. Y escuchen esto, mira. Quieren seguridad. Yo te voy a hacer una propuesta muy segura. Vas a tener casa, vas a tener comida, vas a tener recreación, vas a poder estudiar y todo. Se llama cárcel. ¿Cómo Perdóname, es? yo ¿Cómo prefiero, es? digamos, la libertad peligrosa a que, digamos, una esclavitud segura. ¿Cómo en la cárcel vos Yo tenés te doy, casa? yo te Vos tenés, someto, yo claro, te... exacto. Entonces, digo, eso es lo que le están proponiendo a la sociedad. Bueno, si la sociedad lo compra, es otro problema. ¿Qué prefieres? ¿Una esclavitud segura o una libertad en riesgo? Lo que voy a hacer en este video es voy a cortar sobre todos los espacios donde hay silencios, donde hay unas pausas para hacerlo más corto y voy a sacar algunos fragmentos que pienso que son como, nada es relleno, pero como que tiene menos sustento para dejar en el video toda la información como que comprimida y lo más corto posible. Presidente Milei, es un honor conocerlo y quisiera comenzar preguntándole cómo toma medidas tan audaces económicamente para gente que no sabe nada sobre Argentina. ¿Cuál fue la situación que llevó a su elección y cómo le da la libertad para hacer? Cuando llegamos, heredemos la peor herencia que recibió un gobierno en toda la historia argentina. Por ejemplo, cuando un país tiene déficits gemelos por 4 puntos del PBI, es una alerta amarilla, 8 es una alerta roja. Nosotros recibimos 17 puntos del PBI. Al mismo tiempo, de esos 17 puntos, 15 eran explicados por el déficit fiscal, donde 5 puntos estaban explicados por el déficit en el Tesoro y 10 puntos del PBI estaban en el Banco Central. La deuda del Banco Central, el gobierno anterior se encargó de pasarla de 30 días, 60 días, 90 días, 120, 150 y 180 días, la pasó a todo un día. Existía la potencialidad de que cuadruplicáramos la cantidad de dinero en un día. Al mismo tiempo, el déficit fue de 28 puntos del PBI, pero en el último año había generado 13 puntos del PBI, más de 5 veces la base monetaria. En el mes de diciembre se empiezan a liberar los precios. La inflación en la primera semana corría a un ritmo del 3.700% anual. En la segunda se aceleró al 7.500% anual. Inflación mayorista del mes de diciembre, que fue 54% mensual, eso anualizado implica 17.000%. Hay mucha gente que escuchamos en el gobierno con grandes relatos de lo que se va a hacer y yo prometo y comienzan todo ese relato de ayudemos al pobre y quitémosle y al oprimido y todos esos relatos, pero no traen datos. Este hombre tira datos. Este presidente, Milei, recibió el país
en la peor crisis en la historia de ese país. Y además con una minoría de representantes. Que me leas en la primera parte es explicar la situación en la que el país se encontraba antes de que él asumiera. ¿Por qué es importante reconocer eso? Porque en cuanto Milei asumió la presidencia, inmediatamente comenzaron a acusarlo a él de todo el problema que hay en el país. Estábamos frente a una situación que además implicaba que teníamos un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en 1975, previo a la del crisis del Rodrigazo, una situación del Banco Central mucho peor que la de 1989, previo a la hiperinflación del Alfonsín. Es decir, era la suma de todos los males todos juntos, y entonces era evidente que Argentina tenía que hacer un ajuste. La única forma de hacer un ajuste sin financiamiento era que tenía que ser de shock por esta constelación de desequilibrios, porque de hecho, si hubiera estallado la crisis, hoy estaríamos hablando no solo de una hiperinflación, sino que estaríamos hablando de 95% de pobres y probablemente de 50 o 60% de indigentes. O sea, un ajuste, digamos, para que se dejara de tener déficit fiscal y que se cortara la emisión de lo que tenía que ver con el fisco. Iniciamos un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para bajar esos 10 puntos del PBI, y al mismo tiempo, como había una brecha cambiaria del 200%, hicimos una corrección cambiaria para tratar de eliminar la brecha. Nosotros esperábamos que el déficit cero lo alcanzáramos a lo largo del 2024. Todos los analistas decían que eso era imposible, que no era posible hacerlo, y nosotros básicamente lo hicimos en un mes. Solamente esa parte del ajuste hace que sea el ajuste más grande de la historia de la humanidad, reconocido por el Fondo Monetario Internacional. Pero también llevamos a cabo el ajuste en el balance del Banco Central. Hoy el déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI fue bajado a 4 puntos del PBI. Es decir, que nosotros en el lapso de 3 meses hicimos un ajuste por el equivalente de 12 puntos del PBI, y la inflación del mes de diciembre estuvo en el 25%, en el mes de enero cayó a 20%, en febrero cayó a 13%, se espera que en lo que es marzo esté en torno al 10,5% y la núcleo ya dentro de un dígito, y en el mes de abril podríamos entrar en un dígito de inflación y la core en un dígito bajo. Es decir, que estamos domando la inflación. Al mismo tiempo, hemos mejorado sustancialmente el balance del Banco Central. Nosotros recibimos el Banco Central con reservas negativas netas por 11.500 millones de dólares, y desde que llegamos al poder hemos acumulado compras por más de 12.000 millones de dólares. A pesar de toda esa emisión, la contracción que hicimos por BOPREAL, que es un bono para rescatar pesos, y además el superávit fiscal, nos permitió absorber tanto dinero que la base monetaria está constante. Entonces, mejoramos el activo del Banco Central sin incrementar el pasivo del Banco Central. Por lo tanto, en ese contexto estamos mejorando la calidad crediticia del Banco Central, y eso significa que el nivel de precios de largo plazo es más bajo, y por ende la inflación, que es la pendiente de la recta que une el nivel de precios de hoy y el del futuro, se hace más plana. Por lo tanto, la tasa de inflación baja. Para el año que viene esperaban inflaciones del torno del 250%, ahora están hablando de 30%. Por lo tanto, efectivamente el programa está funcionando. Y otra cosa más importante, que es la brecha cambiaria desapareció, y la curva de futuros del dólar está alineada con la política monetaria que tiene diseñada el Banco Central. Obviamente que un ajuste de estas características tiene impactos sobre la actividad económica, y nosotros eso lo sabemos, pero la buena noticia es que, por ejemplo, el sector de minería ya está creciendo, oil and gas está creciendo, el sector agropecuario, el campo está creciendo, otros sectores están empezando a recortar fuertemente la tasa de caída, y se está observando el comportamiento de una V corta. Cuando hablas de comportamiento de una V corta, quiere decir que la economía venía en esta caída, así, y ahora viene una recuperación así. Que esa es lo que llama V corta, ¿no? Cuando hace una recuperación, eso es a lo que se refiere con una V corta. Porque si bien el 75% de los argentinos reconocen que están peor, ¿Qué es hoy, número? fíjese, cuando nosotros iniciamos la gestión, solamente el 20% creía que íbamos a estar mejor a lo largo del año. En enero ese número saltó a 30%, en febrero
saltó a 40% y hoy está en 50%. Es decir, la mitad de los argentinos creen que estamos para salir. Cuando usted le pregunta por la inflación, el 70% de los argentinos está convencidos que vamos a erradicar la inflación. Y además, cuando usted en una nube de palabras agrupa el sentimiento espontáneo de los argentinos, la palabra más importante es esperanza. Milei no entró prometiendo que todo iba a ser color de rosa. Él dijo, vamos a tener que pasar por un ajuste y va a ser difícil. Y aún así, diciendo la verdad, la gente votó por él. Pero lo que se despertó en Argentina es extraordinario porque lo que hay ahora es esperanza. Mientras te tengan como el oprimido, mientras seas la víctima, mientras hay alguien que te está pisando y que te tiene mal, tu esperanza te la están matando, porque tu esperanza radica en que el gobierno venga y haga las cosas por ti. Lo que está ofreciendo mi ley es vamos a abrir la libertad para que entonces tu futuro dependa de ti y no de las dádivas del político en turno. El que viene y te dice, yo te voy a resolver el problema, sigue votando por mí. Escúchame, el hecho de que venga un presidente liberal, libertario como Milei y que haga los ajustes, y no es él el superhéroe, porque él viene, él va, él se puede equivocar mañana. No estoy apoyando a Milei como individuo, a él ni lo conozco, estoy apoyando sus políticas, estoy apoyando sus propuestas, porque las considero correctas, y mientras se mantenga en esas políticas, va a tener que recibir apoyo de los que queremos una sociedad libre, pero él se ha mantenido firme en lo que prometió y lo está cumpliendo. Por eso vale la pena escuchar lo que está diciendo Milei, no por él. Esto que estamos haciendo es mayor que Milei, no se trata de Milei. Muy interesante lo que está pasando en Argentina. Me da emoción porque muestra que puede haber esperanza para otros países. Mi imagen es la misma que yo tenía cuando asumí que es el mejor momento que tiene un presidente. Y esto es lo más importante desde mi punto de vista. Frente a semejante ajuste, ¿cómo puede ser que haya aumentado mi popularidad? ¿Cómo puede ser que haya aumentado mi intención de voto? Quiere decir que la batalla cultural está dando resultado. Y los argentinos decidieron madurar, ponerse los pantalones largos y de una vez por todas empezar a hacer las cosas bien. Y esto excede el caso Javier Milei. Los argentinos han decidido abrazar la libertad y eso es lo que a nosotros nos permite seguir avanzando porque nosotros sabemos que el camino desde el punto A al punto B no iba a ser una línea recta sin inconvenientes, pero lo importante es que nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar. Me puede aprobar o no el Congreso las reformas, pero si no me las aprueban ahora, pienso enviarlas a partir del 2025 con una mejor composición del Congreso. Y entonces no solo que voy a terminar de completar las 1000 reformas que ya envié, sino que voy a enviar las 3000 que tengo pendientes. Es fascinante porque usted está haciendo todas estas cosas tan audaces y la gente en Occidente, especialmente del lado de la izquierda, se confunde con esto porque lo ven como algo que es anatema. Incluso hay gente de la derecha que no entiende la audacia de lo que usted está haciendo, pero justamente la base de su campaña, capitalismo, libertad, propiedad privada y libertad, todo esto era un componente central del Occidente. ¿Qué ejemplo debería ser Argentina para el resto de Occidente como para mostrarle en dónde se equivocó? Lo importante de esto con lo que está sucediendo en Argentina es mostrar que las ideas de la libertad sí pueden sacar un país. Entonces, esa pregunta que hace Ben es importante. ¿Cómo lo que está pasando en Argentina puede impactar al resto del mundo? A ver, todas estas ideas que el mundo está abrazando en los últimos años y esta corrección política que no es ni más ni menos que abrazar ideas socialistas, Argentina aplicó todas esas cosas. La estupidez de la justicia social, Argentina es un ejemplo emblemático de la justicia social y del daño que causa la justicia social. Entonces, en ese devenir que hizo de que ser el país más rico del mundo hoy sea 140, fue por abrazar esas ideas que hoy Occidente está abrazando. Por eso en Davos yo dije, Occidente está en peligro, porque hemos abandonado en Occidente las ideas de la libertad, que son las que generan la prosperidad, y empezaron a abrazar las ideas de la decadencia, que son las ideas socialistas. Está metido en la educación, está metido en la cultura,
figura, ¿sí? Está metido en la política, está en los medios. Por eso es tan importante el rol que han tenido los jóvenes en todo este proceso, porque los jóvenes son naturalmente rebeldes contra el statu quo. Los jóvenes, al estar expuestos frente a tanto socialismo, la respuesta natural era ser liberal. Otra cosa que ocurría es que, como tienen acceso a las redes sociales, una de las cosas que yo hacía cuando salía en televisión es citar mis autores de referencia. Y eso lo que hacía es que los jóvenes fueran a chequear esos autores. Eso lo que generó es que hubo una explosión de conocimiento. He hablado con socialistas o con personas con esas ideologías marxistas. La mayoría de ellos no leen y les recomiendas libros y lo que dicen es, no, mejor se van y ven un video de YouTube donde les dicen lo que ellos quieren escuchar y creen que ya están informados. ¿Cómo vamos a erradicar esas ideas que son liberticidas con educación? La doctora Bullrich dijo algo brillante, dice, deberían prestar más atención a lo que está haciendo Milei, porque no es normal que un político le esté hablando a 20.000, 30.000 personas sobre Hayek. Entonces, evidentemente, algo estaba pasando. Los chinos tienen un símbolo que crisis significa también oportunidad. Y eso fue lo que pasó con la pandemia, porque eso llevó no solo a una revalorización de la libertad, por lo que nosotros teníamos las ideas, el mensaje justo en el momento justo, sino que además ahí hay un gran trabajo que hicieron los jóvenes en sus casas, en comenzaron a evangelizar a sus padres y a sus abuelos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos no te gusta lo que ves en televisión, tenés el control remoto y lo cambiás. Ahora, cuando tus hijos empiezan a decirte Milei, 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 una vez no lo escuchabas, 2 veces no, pero no tenés control remoto para tus hijos. Así que tarde o temprano lograron que sus padres me escuchen y esto es lo que ha permitido explicar este éxito. Esto no hubiera sido posible si no se hubiera dado la batalla cultural. Yo cuando empecé a dar las charlas había entre 10 y 15 personas. Hay una filosofía que ha surgido en Occidente en el sentido de que la esperanza de su país se rechaza y la filosofía es que si uno fracasa o falla en la vida en un sistema libre es porque de alguna manera ha sido victimizado. Y creo que una de las razones quizás por las cuales los argentinos tienen más esperanza es que están recuperando el control de su propia vida en su propio sistema. O sea, suben y caen, pero por su propio mérito. Cuando extiende esa política a la política exterior, ¿no? Esto de que el fracaso es por victimizarse. Bueno, usted lo ha visto en su país también. Usted ha estado reorientando a su país y apartando a su país de ciertos países y trayéndolo más para Occidente. Estados Unidos, Europa, Israel. Quizás pueda hablar un poco sobre eso. Habló también de trasladar la embajada en Israel a Jerusalén. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Si tú te fijas en lo que yo te dije al inicio, Ben, los argentinos maduraron. Eso quiere decir que entendieron que la culpa de lo que nos pasa no podemos estar cargándola sobre el resto. Ni cargarla en Estados Unidos, ni cargarla en Europa, ni cargarla en el Fondo Monetario o en nada. De hecho, uno de los elementos que yo levanté durante la campaña tiene que ver con el hecho de que dije que a diferencia de los restantes políticos, cuando llegan las elecciones, el político tradicional te pide el voto para que le des el poder de controlar tu vida. Es decir, te trata como a un niño. Y en ese sentido, lo que nosotros decíamos es, nosotros no queremos hacer eso. Cuando nosotros pedimos el voto, es para devolverte la libertad y que vos seas el arquitecto de tu propio destino. Ahí está. Cuando el político te pide que le des su voto para resolverte tus problemas, lo que está pidiendo es que le entregues tu libertad. No vendas tu libertad por nada. Es más importante tener la libertad de fracasar que vivir bajo el yugo de un gobierno que por migajas, que por miserias, que por limosnas te mantenga siempre subyugado, votando eternamente por ellos. En ese sentido, nosotros hemos decidido abrazar los valores de Occidente. Es abrazar las ideas de los padres fundadores de Estados Unidos. Es decir, que de hecho la Constitución de Estados Unidos tiene mucho que ver con la Constitución original de Argentina de Juan Bautista Alberdi del año 1853, cuando se puso en marcha en 1860. Argentina, de ser un país de bárbaros, en 35 años se convirtió en la primer potencia mundial. Volver a abrazar
los valores de Occidente es un elemento fundamental para volver a ser un país desarrollado. Nosotros las 1000 reformas que enviamos en el primer mes, si todas quedaran vigentes, Argentina pasaría a mejorar 90 puestos en el ranking de libertad económica. Y Argentina podría parecerse a Alemania en un lapso de 20 años. ¿Te fijas lo que dije hace un rato? Dije, bueno, pero esas son 1000 reformas, todavía tenemos 3000 más. Lo que estamos buscando es parecernos a Irlanda. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, en un lapso de 30, 40 años, hoy, digamos, tiene un PIB per cápita que es 50% superior al que tiene Estados Unidos. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso implica abrazar las ideas de la libertad. Estar en Estados Unidos, aun cuando en los últimos tiempos hayan sido degradadas y se hayan apartado de la senda, aún están en Europa, aun cuando están abarrotados de regulaciones y que los mantiene estancados, pero sobre todas las cosas, esos valores están en Israel. Y en Israel están en el segundo libro de la Torá, en Shemot, es decir, en el Éxodo. Y sí, imagínate a un Milei hablándole de la Torah a un judío de nacimiento. Se va a poner interesante eso ahorita. El máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés. Por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel, porque es un pueblo que además ha logrado la conjunción entre lo espiritual y lo material. Y esa armonía espiritual material genera progreso. Cuando daba mis charlas antes de entrar en política, en el último tiempo hablaba de la superioridad moral del capitalismo. Yo originalmente creía que el socialismo era como una suerte de enfermedad mental, o sea que tenían algún problema en el entendimiento o algo, porque habiendo sido derrotados en la teoría y habiendo sido derrotados en la evidencia empírica, porque donde se aplicó el socialismo en formato puro fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además se asesinaron a 150 millones de seres humanos, no me entraba en la cabeza cómo podía ser que había gente que adhiriera a esas ideas asesinas y empobrecedoras. Es decir, el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, un fenómeno asesino. Y la respuesta a mí me la dio la teoría económica y tiene que ver con la teoría del valor. Cuando vos vas al final del debate, te encontrás la disputa entre la teoría subjetiva del valor y la teoría objetiva del valor. Entonces la pregunta es, ¿por qué no pueden salir de la teoría objetiva del valor? Porque la teoría objetiva del valor es lo que permite aplicar la teoría de la explotación de Rothbardus, mejorada como por Marx con el concepto de la plusvalía. Y ahí es donde aparecen sus valores morales, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es posible, y si es necesario, el asesinato. Y las instituciones que emerjan de esos valores morales son inmundas y, como consecuencia de ello, te vas a hundir. Mientras que cuando vos abrazás las ideas de la libertad, ¿qué es lo que sucede? Te elevás como ser humano y en ese elemento vas a instituciones que te llevan al progreso. Porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad, un mejor precio. Es decir, sos un benefactor social, sos el campeón del amor al prójimo. El conjunto de valores son fundamentales para la construcción de las instituciones. ¿Cómo fue esto de pasar del mundo de los medios y los paneles al mundo de la política? Yo, por supuesto, estoy en Estados Unidos, hablo con legisladores todos los tiempos, hablando de lo que es decir las cosas que uno quiere decir realmente y después en el mundo de la política que uno tiene que decir las cosas que puede decir. ¿Ha sido muy difícil la transición de, por ejemplo, comentarios en paneles a presidente? Nada. Porque así como yo iba a los paneles, seguía dando clases en la universidad y daba conferencias en teatros ya muy grandes, y con mi hermana íbamos notando que nos íbamos haciendo más populares, porque no solo llenábamos teatros muy grandes en Argentina, sino también lo hacíamos en el exterior. Entonces la batalla cultural estaba funcionando muy bien y en realidad los medios de televisión eran una forma de hacer publicidad a mi trabajo, y eso me permitía generar más conferencias y ganar más dinero. Pero cuando llegó al poder Alberto Fernández, dentro de sus asesores, alguien que hoy es diputado, que se llama Leandro Santoro, iba por los medios pidiendo que se me censurara. Y de hecho empezó a haber una censura sobre los liberales, y de haber 20 liberales dando vueltas por los
medios de comunicación, creo que con suerte quedamos 5, y lo único que a mí me sostenía era el rating. Y cuando vimos cómo la censura se estaba haciendo muy profunda, y entonces frente a esa situación dijimos, bueno, a esta gente hay que disputarle donde les duele. Y ahí decidimos meternos en política, que también fue muy complicado, porque primero dijeron que no podíamos armar partido, y lo hicimos. Después dijeron que no podíamos pasar las PASO, es decir, que no íbamos a conseguir el 2% de los votos. Después nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después nos dijeron que íbamos a perder contra la izquierda por goleada. Y al final terminamos sacando 17% de los votos, digamos, en la capital federal. Y cuando asumimos, además, también nos trataron de manera muy grosera. Un periodista que yo lo conocía de A24, de una manera muy agresiva, me dijo, bueno, pero ¿qué pueden hacer ustedes si van a ser 2 diputados nada más que en 257? Y yo le contesté con el libro de Macabeos 1, 3:19, que dice que la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y cuando por una idea extraordinaria, genial, fabulosa de mi hermana, sorteamos la dieta, se anotaron 1 millón de personas. Y hicimos un acto en Mar del Plata y fueron más de 10.000 personas. Y después fuimos a Rosario y fueron 15.000 personas. Y ahí decidimos que esto daba para lanzarnos a la presidencia, y efectivamente lo hicimos, y hemos llegado a tener, la de Rosario superó ampliamente las 100.000 personas, y probablemente la de Córdoba superó las 200.000 personas, y terminamos ganando contra todo pronóstico por 12 puntos de diferencia. Y bueno, y ahora estamos haciendo honor a lo que dijimos en campaña, porque si hay algo que me caracteriza a mí es que yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Digo lo que pienso y hago lo que digo. Es extraño que un político prometa en campaña algo que vaya a cumplir después. Entonces, cuando vemos a políticos son atípicos, como en ese caso de Jaime Milei, que está haciendo lo que dijo que iba a hacer, se le está criticando por lo que él dijo que iba a hacer. Nosotros hicimos campaña diciendo que íbamos a ajustar. Nosotros hicimos campaña con la motosierra. Nosotros decíamos afuera, y llegamos y llevamos la cantidad de ministerios a la mitad. Es decir, que hubo afuera intenso. Y además dijimos que íbamos a hacer un ajuste muy fuerte y que íbamos a sufrir en la primera etapa, pero que después íbamos a salir. Y todo eso se está cumpliendo. Y por eso la gente apoya, porque tuvimos la valentía de decirle la verdad. Y por eso está desorientada la casta política, porque siempre engañaron a la gente y siempre le dijeron lo que querían escuchar. Y nosotros le dijimos que íbamos a hacer lo que había que hacer para salir de este pozo. Por eso es que creo que el dato importante es que tengo la sensación de que la sociedad argentina ha madurado y ha decidido abrazar las ideas de la libertad para definitivamente salir adelante. Presidente Milei, última pregunta para usted, porque sé que tiene que salir corriendo, tiene una agenda muy intensa. Los ojos del mundo están en Argentina y en usted, porque si usted logra transformar a Argentina, esto no va a ser solamente un modelo para el resto de América Latina que ha experimentando esa ola rosada y avanzado en la dirección incorrecta, pero también para Occidente, porque Argentina es una buena historia de advertencia, ¿no? Y ustedes y la gente en Argentina puede ser un ejemplo si sigue sosteniendo el problema a pesar del contexto. ¿Y cuáles son sus esperanzas para el futuro? Nosotros estamos convencidos que, a pesar del esfuerzo enorme que estamos haciendo, vamos a salir adelante y vamos a crear las bases para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente. Y nosotros creemos que eso va a ser una muy importante elección para abandonar las ideas socialistas. El caso de Argentina es un caso de estudio, porque si nosotros, frente a una situación tan decadente, logramos revertir esa decadencia abrazando las ideas de la libertad y volvemos a progresar, no solo habremos mejorado la vida de los argentinos, sino que habremos mejorado la vida de toda la humanidad. Y eso es un desafío enorme y por el cual vale la pena seguir peleando hasta la última gota de sangre. Wow, qué bravo lo que acaba de decir. Si los argentinos logran, con el trabajo que está haciendo, si se logra rescatar a Argentina y probar con esto que el estatismo o que esas ideas socialistas o comunistas de la ayuda social desmedida y las ideas de la libertad con un capitalismo aplicado como debe de ser,
sin intervencionismo del gobierno, sin tantos bloqueos por parte del gobierno, sin tantas regulaciones. No solamente, dice mi ley, estaremos salvando a la Argentina, sino que estaremos salvando al resto del mundo, porque sería una prueba, una muestra de lo que el liberalismo, junto con un sistema capitalista, puede hacer. Casi todo está, el continente americano está gobernado por la izquierda, desde Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, bueno, casi todo el continente, Brasil está pintado de rojo, la izquierda. Por eso es tan importante y por eso están puestos los ojos ahorita en Argentina. Presidente Milei, realmente un honor contar con su presencia. Muchas gracias por este tiempo y por supuesto esperamos realmente todo lo mejor para usted. Muchas Ha gracias. sido verdaderamente un placer para mí, Ben. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Si llegaste hasta aquí, te felicito, estuvo largo, pero creo que valió la pena. Si quieres ver el video completo, aquí está el enlace. Yo traté de cortar, repito, los espacios para que fuera más corto y lo vieras completo de una forma resumida. Y bueno, ahí te lo dejo, pero si lo quieres ver completo, aquí está el enlace abajo. Hasta luego. Bye bye.